Mi nombre es Mateo Jiménez Cordero. Tengo 42 años. Soy misionero y documentalista de Fe de Colombia. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz, que cada palabra que saldrá de mi boca es completamente real. Era abril de 2018, en Ayacucho, Perú, una ciudad rodeada de montañas andinas, donde el conflicto armado había dejado cicatrices profundas en el alma de su gente. Fui enviado allí para documentar casos de persecución religiosa, pero lo que presencié esa noche del 14 de abril no fue solo persecución. Fue la manifestación más poderosa del poder de Dios que estos ojos han visto jamás. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino el destino de 45 soldados armados y toda una región del Perú. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Él nunca abandona a los suyos, ni siquiera cuando las armas están cargadas y apuntando. Prepárate porque lo que realmente ocurrió esa noche es absolutamente inexplicable. Llegué a Ayacucho el 10 de abril de 2018. El aire en esa ciudad huele a eucalipto, mezclado con el polvo seco de los caminos sin asfaltar. La temperatura durante el día alcanzaba los 22 grados, pero en las noches bajaba hasta los 8 grados, un frío que se metía en los huesos. Las calles empedradas resonaban con el sonido de las llantas de los viejos buses que subían y bajaban las colinas. Desde mi ventana en la casa pastoral donde me hospedaba, podía ver las montañas andinas cubiertas de vegetación verde oscuro, y más allá, las cruces blancas que marcaban los cementerios de víctimas del conflicto armado de décadas pasadas. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo de leña que salía de las casas humildes. Los perros callejeros ladraban en las madrugadas. Las campanas de la iglesia católica del centro sonaban cada hora. Era un lugar donde la pobreza y la fe convivían en cada esquina. La iglesia evangélica Luz del Mundo estaba ubicada en el barrio de Santa Ana, en la calle Los Libertadores número 347. Era un edificio sencillo de paredes de adobe, pintadas de blanco y techo de calamina oxidada. Adentro había 30 bancas de madera sin barnizar, que crujían cuando alguien se sentaba. El piso era de tierra compactada. Una cruz de madera de 2 metros colgaba en la pared frontal, tallada a mano por el mismo pastor. Las ventanas eran simples agujeros rectangulares con cortinas de tela floreada. No había vidrios. El viento entraba libremente y movía las hojas de los himnarios apilados en una mesa lateral. Olía a madera vieja y a las velas de cera que encendían cuando la electricidad fallaba, algo que ocurría 3 o 4 veces por semana. Recibí el llamado urgente del pastor Samuel Guamán Quispe, el 13 de abril a las 6:30 de la tarde. Su voz temblaba en el teléfono. Mateo, necesito que vengas mañana. Han estado amenazándonos. Dicen que van a cerrar la iglesia por órdenes militares. Necesito que documentes esto. El mundo debe saber lo que está pasando aquí. Esa misma noche empaqué mi cámara, mi Biblia y una grabadora de audio. A las 7:00 am del 14 de abril, abordé un bus destartalado que subía hacia Santa Ana. El viaje duró 40 minutos por caminos llenos de baches. A mi lado iba una mujer mayor, con 2 gallinas vivas en una canasta de mimbre. El olor a plumas mojadas llenaba el bus. El conductor escuchaba cumbia peruana a todo volumen en una radio con estática. Por la ventana veía cómo las casas de ladrillo sin terminar se mezclaban con campos de maíz. Pero lo que no sabíamos era que ese día, fuerzas que llevaban meses planeando destruir esa congregación, estaban a punto de ejecutar su plan. Llegué a la iglesia a las 8:15 am. El pastor Samuel me recibió en la puerta. Tenía 38 años, piel morena curtida por el sol andino, manos callosas de haber trabajado años como albañil antes de dedicarse al ministerio. Su esposa, Rosa Quispe de Guamán, de 36 años, preparaba mate de coca en la pequeña cocina anexa a la iglesia.
Me senté con ellos en una mesa de madera improvisada. Samuel comenzó a contarme la historia completa. Hermano Mateo, hace 3 meses empezaron las amenazas. Primero fueron anónimas, papeles dejados en la puerta. Decían que éramos una secta peligrosa, que adoctrinábamos a la juventud en contra del gobierno. Luego vinieron las visitas. Hombres vestidos de civil que se identificaban como asesores del Comando Militar Regional. Decían que teníamos 60 días para cerrar voluntariamente o enfrentaríamos consecuencias legales. Rosa interrumpió con lágrimas en los ojos. Mateo, perdimos a 7 hermanos que tenían miedo. Se fueron a otras ciudades. Pero 180 de nosotros decidimos quedarnos. Si Dios nos llamó aquí, aquí nos quedaremos aunque venga el mismo infierno. Les pregunté si habían investigado quién estaba detrás de las amenazas. Samuel sacó una carpeta manila llena de documentos fotocopiados. Aquí está todo, hermano. Resulta que un empresario de Lima, un tal Julio César Mendoza Paredes, quiere estas tierras. La iglesia está sobre un terreno que pertenecía a la comunidad hace 40 años, pero que ahora tiene valor comercial, porque quieren construir un centro comercial. Mendoza tiene contactos militares. Falsificó documentos de orden de clausura. Sobornó a oficiales para que ejecutaran el operativo. Tengo copias de correos electrónicos filtrados por un soldado cristiano que trabaja en la base. Todo esto es una conspiración para sacarnos de aquí y quedarse con el terreno. Pero lo que me dejó sin aliento fue lo siguiente. Hermano Mateo, anoche tuve un sueño. Vi soldados entrando por esa puerta con armas. Vi luz, vi ángeles, y vi a un hombre de uniforme llorando de rodillas. No sé qué significa, pero sé que Dios va a hacer algo grande esta noche. Ese mismo día, a las 2:00 p.m., entrevisté a miembros de la congregación. Conocí a la hermana Claudia Rojas Mendoza, de 52 años, enfermera del Hospital Regional de Ayacucho. Ella me contó algo que me heló la sangre. Mateo, hace 8 años yo trabajaba en emergencias. Una noche llegó un niño de 6 años ahogándose. Su padre, un oficial militar, estaba desesperado. Nadie más podía atenderlo porque el hospital estaba colapsado. Yo me quedé 3 horas haciendo todo lo humanamente posible. Dios me usó para salvar a ese niño. El padre me abrazó llorando. Me dijo que nunca me olvidaría. Nunca supe su nombre completo. Solo recuerdo que era capitán y tenía una cicatriz en la ceja izquierda. Ese detalle quedaría grabado en mi mente porque, hermanos, ese hombre estaba a punto de regresar, de la forma más inesperada. A las 5:00 p.m. comenzó a llegar la congregación para el culto especial de oración. Llegaron familias completas. El hermano Pedro Ayala Caguana, de 60 años, agricultor de papas, llegó con sus 4 hijos y 9 nietos. La hermana Juana Quispe Guamán, de 71 años, la anciana más respetada de la congregación, caminó 45 minutos desde su casa en las afueras, llevando su Biblia envuelta en un pedazo de tela roja para protegerla del polvo. Llegaron jóvenes universitarios. Llegaron niños con sus cabelleras negras recién peinadas por sus madres. A las 6:30 p.m. ya había 180 personas dentro de ese templo humilde. El calor de los cuerpos hacía que el aire se sintiera denso a pesar del frío exterior. Las velas encendidas proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe. El pastor Samuel abrió el culto a las 7:00 p.m. con el himno «Cuán grande es Él». Las voces de 180 personas llenaban el templo con una potencia que hacía vibrar las paredes. Los niños cantaban con las manos levantadas. Algunas hermanas lloraban de gozo. Yo estaba sentado en la tercera banca del lado izquierdo, con mi cámara lista y mi grabadora encendida. Pero lo que no sabíamos, hermanos, es que a solo 8 kilómetros de distancia, en la base militar Los Cabitos, el capitán Rodrigo Maldonado Sánchez, de 39 años,
1,78 metros de altura, 82 kilogramos, cicatriz en la ceja izquierda. Recibía una orden falsificada impresa en papel membretado oficial. La orden decía: proceder a las 21:30 horas a clausurar y arrestar a los líderes de organización subversiva disfrazada de iglesia evangélica en calle Los Libertadores 347, barrio Santa Ana. Autorizado uso de fuerza si hay resistencia. Firmado: General Ricardo Salinas Bravo. Esa firma era falsa. El general Salinas estaba de viaje en Lima esa semana, pero el capitán Maldonado no lo sabía. A las 8:45 p.m., el pastor Samuel pidió un momento de oración silenciosa. En ese instante, 3 niños en la primera fila abrieron los ojos al mismo tiempo. La pequeña Camila Guamán Rojas, de 7 años, hija del pastor Samuel. El niño Daniel Caguana Pérez, de 9 años, nieto de Pedro Ayala. La niña más pequeña, Isabel Quispe Mendoza, de 5 años, sobrina de la hermana Juana. Los 3 se miraron entre sí con expresiones de asombro. Camila le susurró a su madre Rosa: «Mamá, veo algo brillante afuera». Daniel le dijo a su abuelo Pedro: «Abuelo, hay luces moviéndose en el cielo». Isabel simplemente señaló hacia el techo y dijo: «Ángeles». Los adultos no les prestamos atención. Pensamos que era imaginación infantil. Pero lo que pasó después nos demostró que esos niños estaban viendo algo que nuestros ojos carnales aún no podían percibir. A las 9:15 p.m., comenzamos una alabanza dirigida por el hermano Jorge Luis Mendoza Torres, de 28 años, estudiante de ingeniería y líder de jóvenes. Él tocaba una guitarra acústica desafinada, pero con pasión desbordante. La congregación cantaba «Grande es tu fidelidad», cuando escuchamos el primer sonido que nos alertó del peligro. Eran motores diésel, camiones militares. El ruido se acercaba por la calle Los Libertadores. Algunos hermanos dejaron de cantar y miraron hacia las ventanas. Yo agarré mi cámara instintivamente. El pastor Samuel levantó la mano pidiendo calma y dijo con voz firme: «Hermanos, sigamos adorando. Si vienen por nosotros, que nos encuentren en la presencia de Dios». Y la congregación, con un valor que solo puede venir del Espíritu Santo, siguió cantando. A las 9:28 p.m. los motores se detuvieron afuera de la iglesia. Escuchamos botas militares golpeando el pavimento. Pasos sincronizados, órdenes gritadas en voz militar. 1, 2, 3, 4. Conté 45 soldados por el sonido de las botas. La hermana Claudia, la enfermera, estaba sentada a mi lado. Su rostro estaba en paz. Me miró y me dijo: «Mateo, no tengas miedo. Dios está aquí». Yo asentí, pero mi corazón latía a 140 pulsaciones por minuto. Podía sentir la adrenalina en mis venas. Las manos me temblaban sosteniendo la cámara. A las 9:30 p.m. exactamente, golpearon la puerta de madera con la culata de un rifle. 3 golpes secos. Boom, boom, boom. El sonido retumbó en el templo como truenos. Una voz masculina gritó desde afuera: «Por orden del Comando Militar Regional, tienen 30 segundos para abrir esta puerta o la derribaremos. Esto es un operativo oficial. Salgan con las manos en alto». El pastor Samuel no se movió de su lugar. Levantó ambas manos al cielo y comenzó a orar en voz alta. «Padre Celestial, tú que dividiste el mar rojo, tú que cerraste la boca de los leones, tú que enviaste ángeles a liberar a Pedro de la cárcel, manifiesta tu gloria en este lugar ahora mismo, que se haga tu voluntad». La congregación respondió con un amén unísono que hizo vibrar el aire. Los 30 segundos pasaron. Escuchamos a los soldados preparándose para derribar la puerta. A las 9:31 p.m., 5 soldados embistieron la puerta con un ariete improvisado. La madera crujió, pero no se dio en el primer intento. Segundo intento. La puerta tembló. Tercer intento. Las bisagras de metal se rompieron y la puerta cayó hacia adentro levantando una nube de polvo.
Los soldados entraron en formación táctica. Contamos 45 hombres vestidos con uniformes verde oscuro del ejército peruano. Portaban fusiles FAL calibre 7.62 milímetros. Los cañones de las armas apuntaban directamente hacia la congregación. Al frente venía el capitán Rodrigo Maldonado, con su uniforme impecable, botas negras brillantes, y esa cicatriz en su ceja izquierda que la hermana Claudia reconocería segundos después. Hermanos, quiero detenerme aquí un momento porque lo que voy a decir es crucial. YouTube está limitando el alcance de videos religiosos. Muchos testimonios como este están siendo ocultados por los algoritmos. Pero hay una forma en que tú puedes ayudar a que la palabra de Dios no se pierda en medio del ruido digital. Si este testimonio está tocando tu corazón, necesito que hagas algo ahora mismo. Da like a este video, compártelo, suscríbete al canal. Y esto es lo más importante. Usa la nueva herramienta de YouTube que se llama Hype. ¿Qué es Hype? Es una función que le dice a YouTube que este contenido es valioso, que merece ser visto por más personas. Cuando tú usas Hype en este video, no estás solo haciendo un clic. Estás levantando la voz del Evangelio. Estás siendo parte de que otras personas escuchen lo que Dios quiere decirles hoy. Es un acto de fe. Es decirle al mundo, este mensaje importa. Este testimonio puede cambiar vidas. No subestimes el poder de tu participación. Cada like, cada compartir, cada hype, es una declaración de que no te avergüenzas del Evangelio. Y ahora quiero que hagas algo más. En los comentarios escribe esta frase. Dios nunca abandona a los suyos. Escríbelo como una declaración pública de tu fe. Hazlo porque esa frase puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para no rendirse. Tu comentario puede salvar una vida. Ahora, después de que hagas eso, déjame contarte lo que pasó cuando esos 45 soldados entraron con sus armas cargadas. El capitán Maldonado gritó con voz de autoridad militar. Todos de pie, manos arriba. Tienen 10 segundos para obedecer o abrimos fuego. Esto es un operativo legal. Están bajo arresto por actividades subversivas. Pero algo extraordinario sucedió. La congregación no se movió. No hubo pánico. No hubo gritos. Los niños no lloraron. Las madres no cubrieron a sus hijos con terror. En cambio, el hermano Jorge Luis, el que tocaba la guitarra, comenzó a tocar suavemente un himno. Y la congregación, como si hubiera sido ensayado por el mismo Espíritu Santo, comenzó a cantar en voz baja. A Dios sea la gloria, por su gran salvación. Las voces se elevaban en armonía perfecta, mientras 45 fusiles apuntaban directamente hacia ellos. El capitán Maldonado estaba confundido. En sus 15 años de carrera militar nunca había visto algo así. Gritó de nuevo. Les ordeno que se detengan. Silencio absoluto, o dispararemos. Pero las voces seguían cantando, cada vez con más fuerza. Los soldados se miraban entre sí, desconcertados. Uno de ellos, el sargento Luis Torres Vilca, de 32 años, católico practicante, sintió un nudo en la garganta. Él me confesaría días después. Mateo, yo fui a arrestar criminales, pero lo que vi fueron familias orando, niños cantando, paz en medio del peligro. Mi dedo estaba en el gatillo, pero algo dentro de mí me decía que esto estaba mal. Era exactamente las 9:47 p.m. cuando la hermana Claudia, la enfermera, vio al capitán Maldonado por primera vez. Su corazón casi se detiene. Esa cicatriz en la ceja, esa mirada. Ella lo reconoció instantáneamente. Ese era el padre del niño que ella había salvado 8 años atrás, pero el capitán aún no la había reconocido a ella. Claudia se puso de pie lentamente, con las manos en alto, y dijo con voz clara, «Capitán, yo lo conozco. Hace 8 años, en el hospital regional, yo salvé la vida de su hijo. Él se estaba ahogando. Usted me abrazó llorando y me dijo que nunca me olvidaría.
El capitán Maldonado se quedó paralizado. Sus ojos se agrandaron. La mandíbula se le aflojó. Miró fijamente a Claudia. Su mente viajó 8 años atrás a esa noche en la sala de emergencias. Él recordó la desesperación, el miedo de perder a su único hijo, las manos expertas de esa enfermera que trabajó sin descanso, hasta que el niño respiró de nuevo. Recordó haberle dicho, «Usted es un ángel enviado por Dios. Nunca olvidaré lo que hizo por mi familia». Y ahora, 8 años después, esa misma mujer estaba frente a él, con las manos en alto, siendo tratada como una criminal. El fusil que sostenía de repente se sintió como una tonelada de hierro en sus manos. Su voz tembló cuando dijo, yo la recuerdo. Pero no pudo terminar la frase. En ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. A las 9:48 p.m., 60 segundos después de ese reconocimiento, el ambiente dentro del templo cambió de forma palpable. La temperatura subió de repente. El aire se volvió denso, cargado de electricidad. Era como estar dentro de una nube de presencia divina. Los pelos de mis brazos se erizaron. Sentí un cosquilleo en la piel. Y entonces, sin ninguna fuente natural que lo explicara, una luz blanca comenzó a llenar el templo. No venía de las velas. No venía de las ventanas. Venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Era una luz que no quemaba los ojos, pero que penetraba hasta el alma. La primera en reaccionar fue la pequeña Camila, la hija del pastor. Con 7 años de edad, ella se puso de pie en la primera banca, señaló hacia el techo y gritó con alegría infantil. «¡Miren! Los ángeles están aquí. Son enormes». El niño Daniel, de 9 años, se unió a ella. Tienen armaduras brillantes. Son como guerreros de luz. Y la pequeña Isabel, de apenas 5 años, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo, «Son hermosos, me están sonriendo». Los adultos miramos hacia donde los niños señalaban. Algunos de nosotros no podíamos ver nada físicamente, pero podíamos sentir la presencia. Era como si el cielo hubiera descendido a ese templo humilde de paredes de adobe y techo de calamina. Pero los soldados sí los vieron. Los 45 soldados vieron lo mismo que los niños describían. El sargento primero Marco Antonio Ruiz Paredes, de 41 años, veterano de operaciones contraterroristas, cayó de rodillas soltando su arma. Sus ojos estaban desorbitados de asombro. Él gritó, «¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso?» Su voz temblaba de miedo genuino. Otros soldados comenzaron a retroceder hacia la puerta. 3 de ellos intentaron correr, pero sus piernas no les respondían. Estaban paralizados. No podían mover ni un músculo. Sus fusiles cayeron al suelo con estruendos metálicos. El sonido de 45 armas golpeando el piso de tierra fue como una sinfonía de rendición. El capitán Maldonado intentó gritar órdenes. «Mantengan la formación. No retrocedan». Pero su propia voz le salió quebrada, sin autoridad. Él también estaba viendo lo que sus hombres veían. Describió después en su testimonio. Eran seres de por lo menos 2.5 metros de altura. Vestían túnicas blancas que brillaban como si estuvieran hechas de luz sólida. Algunos tenían lo que parecían armaduras doradas en el pecho. Sus rostros eran difíciles de mirar directamente porque emanaban una gloria demasiado intensa para ojos humanos. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. No eran ojos normales. Era como mirar hacia la eternidad misma. Había amor ahí, pero también un poder terrible. Y había por lo menos 20 de ellos, formando un muro protector alrededor de la congregación. La luz blanca seguía intensificándose. Los soldados que aún estaban de pie comenzaron a caer uno por uno, no por violencia, sino porque sus rodillas simplemente cedieron bajo el peso de la presencia divina. El cabo Jesús Malqui Quispe, de 24 años, comenzó a llorar incontrolablemente. Otro soldado, el cabo segundo Ricardo Poma Guamán, de 27 años,
Se quitó el casco y lo arrojó al suelo gritando: «Perdón, perdón, no sabíamos». El sargento Luis Torres, el católico practicante que había sentido el nudo en la garganta, cayó boca abajo en el suelo con los brazos extendidos en forma de cruz, sollozando como un niño. Pero lo que nadie esperaba estaba a punto de suceder. El capitán Maldonado, aún paralizado físicamente pero consciente, miró directamente a la hermana Claudia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, su labio inferior temblaba, y entonces, con una voz quebrada por la emoción, dijo: «Usted salvó a mi hijo, y yo vine aquí a arrestarla. Vine aquí a destruir este lugar. Dios mío, ¿qué he hecho?». En ese instante, hermanos, la parálisis física que lo mantenía inmóvil se rompió. Él cayó de rodillas con un golpe seco. Se llevó las manos al rostro y comenzó a sollozar con una intensidad desgarradora. No era llanto de hombre, era llanto de alma quebrantada. Los ángeles seguían ahí. La luz seguía llenando cada rincón del templo. Y entonces ocurrió algo que hasta el día de hoy no tengo palabras suficientes para describir. Una voz resonó en el templo. No era una voz que se escuchara con los oídos físicos. Era una voz que resonaba directamente en el espíritu. Todos la escuchamos al mismo tiempo, pero cada uno en su propio corazón. La voz decía: «Yo soy el que estuvo, el que está y el que vendrá. Ninguna arma forjada contra mis hijos prosperará. No temas, porque yo estoy contigo». La hermana Juana, la anciana de 71 años, levantó su Biblia envuelta en tela roja y gritó con voz poderosa: «Gloria a Dios. Él nos libra. Él pelea por nosotros». La congregación estalló en alabanza. Pero no era una alabanza común. Era un clamor de victoria mezclado con lágrimas de gratitud. Los niños saltaban. Las madres abrazaban a sus hijos. Los hombres levantaban las manos al cielo. Y en medio de todo eso, 45 soldados paralizados en el suelo, algunos llorando, otros temblando, todos bajo el peso de la presencia de Dios. El pastor Samuel caminó hacia el capitán Maldonado, se arrodilló a su lado, puso una mano en su hombro y le dijo con ternura: «Hermano, Dios no te trajo aquí para destruirnos, te trajo aquí para salvarte a ti. ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de fe? Vas a quedarte mirando sin dar el paso. Si este testimonio está removiendo algo en tu corazón, si sientes que Dios te está hablando directamente, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal. No es solo un botón, es una declaración. Es decir, yo creo que Dios sigue haciendo milagros hoy. Yo creo que estos testimonios necesitan ser escuchados». Y después de suscribirte, ve a los comentarios y escribe: «Soy parte de esta familia». Hazlo públicamente. Decláralo delante de todos. Es un acto de fe que tiene poder. Y si ya eres parte de esta familia, si ya estás suscrito, también escríbelo. Di: «Ya soy parte de esta familia y no me avergüenzo del Evangelio». Tu comentario inspirará a otros. Tu voz importa. Ahora sigamos, porque lo que pasó en los minutos siguientes cambiaría el destino de una región entera. Los 17 minutos que siguieron fueron de transformación absoluta. Uno por uno, los soldados comenzaron a recuperar movilidad. Pero cuando podían moverse, lo primero que hacían era arrastrarse de rodillas hacia la congregación, pidiendo perdón. El sargento Marco Antonio Ruiz fue el primero. Con lágrimas surcando su rostro curtido por años de servicio militar, se acercó al pastor Samuel y le dijo: «Pastor, yo maté gente en la lucha contra terrorista. Tengo sangre en mis manos. Pero nunca, jamás había sentido que estaba del lado equivocado hasta esta noche. Por favor, ore por mí. Dígame que Dios puede perdonarme». El pastor Samuel lo abrazó y oró por él en ese momento, mientras los ángeles seguían de pie alrededor del templo. El cabo Jesús Malqui, el que había llorado incontrolablemente, se acercó a la hermana Juana, la anciana. «Señora», le dijo con voz quebrada,
Yo venía a arrestarla. Venía a tratarla como criminal. Pero usted tiene más dignidad en su fe que yo en mi uniforme. ¿Me perdonaría? La hermana Juana, con su sabiduría de 71 años y décadas de caminar con Dios, tomó el rostro del joven soldado entre sus manos arrugadas y le dijo: «Hijo, ya estás perdonado. Jesús perdonó a los que lo crucificaron. ¿Cómo no voy a perdonarte yo a ti? Bienvenido a la familia de Dios». Y lo abrazó. El soldado se derrumbó en sus brazos como un niño que encuentra consuelo en su abuela. Pero el momento más impactante fue cuando el capitán Maldonado finalmente se puso de pie. Su uniforme estaba cubierto de polvo del piso de tierra. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Caminó hacia la hermana Claudia y se detuvo frente a ella. La miró directamente a los ojos y le dijo: «Hace 8 años usted me dijo que Dios había enviado a un ángel para salvar a mi hijo. Yo no le creí. Soy militar. Soy hombre de ciencia y razón. Pero usted tenía razón. Dios sí envió un ángel esa noche. Y hoy, Dios envió legiones de ángeles para salvarme a mí de cometer el peor error de mi vida». Claudia, con la gracia que solo el Espíritu Santo puede dar, le respondió: «Capitán, no fue coincidencia que nos volviéramos a encontrar. Dios tiene un plan para usted. Su vida no termina aquí. Comienza aquí». La luz blanca comenzó a disminuir gradualmente alrededor de las 10:25 p.m., casi 40 minutos después de la irrupción inicial. Los ángeles seguían visibles para los niños, pero los adultos sentíamos que la presencia, aunque menos intensa físicamente, seguía ahí. El pastor Samuel tomó el control de la situación con una autoridad espiritual impresionante. Pidió silencio y dijo: «Hermanos, soldados, todos los que están aquí escuchen con atención. Lo que acaba de pasar no es para que lo guardemos en secreto. Esto es un testimonio que debe llegar a las naciones. ¿Cuántos de ustedes, soldados, quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador ahora mismo?» Los 45 soldados levantaron la mano. Todos, sin excepción. El pastor Samuel dirigió la oración de entrega más poderosa que yo haya presenciado. 45 voces masculinas, entrenadas para gritar órdenes de guerra, ahora clamaban con quebrantamiento: «Jesús, perdóname. Te recibo como mi Salvador. Cambia mi vida». Los soldados lloraban. La congregación lloraba. Yo, detrás de mi cámara, lloraba. Eran las 10:45 p.m. cuando el último soldado terminó de orar. El templo estaba en un silencio sagrado. Entonces el capitán Maldonado se puso de pie y dijo algo que nadie esperaba: «Pastor Samuel, necesito usar su teléfono. Tengo que llamar a mi comandante. Tengo que decirle que esta operación se basó en documentos falsos. Y tengo que renunciar al ejército. Ya no puedo servir a un sistema donde la corrupción puede usar mi cargo para atacar gente inocente». Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. El capitán Maldonado llamó a la base militar Los Cabitos a las 11:15 p.m. Habló con el teniente coronel Hugo Fernández Ríos, su superior directo. La conversación fue grabada.
Y yo obtuve copia de esa grabación días después gracias a un oficial cristiano. Maldonado dijo con voz firme: «Mi coronel, el operativo en la iglesia evangélica no puede continuar. Los documentos de orden que recibimos son falsificados. La firma del general Salinas es apócrifa. Hay una conspiración de intereses privados usando al ejército como brazo ejecutor. Solicito investigación inmediata y mi baja voluntaria del servicio activo». El teniente coronel, sorprendido, respondió: «Capitán, ¿está usted consciente de lo que está diciendo? Esto es insubordinación». Maldonado respondió: «Estoy completamente consciente, mi coronel, y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Pero no voy a ser cómplice de una injusticia. Esa noche cambió mi vida. Vi cosas que mi entrenamiento militar no puede explicar. Vi el poder de Dios manifestado. Y ya no puedo seguir viviendo como si eso no hubiera pasado». A las 11:45 p.m., vehículos militares llegaron a la iglesia, pero no con intenciones hostiles. El mismo teniente coronel Fernández vino personalmente acompañado de 2 oficiales de inteligencia. Entraron al templo y encontraron una escena que nunca olvidarán. 180 civiles cristianos sentados en las bancas, cantando himnos en voz baja. 5 soldados sentados entre ellos, algunos todavía con lágrimas en los ojos. El capitán Maldonado de pie junto al pastor Samuel. El teniente coronel miró a su alrededor, confundido, y preguntó: «Capitán, ¿qué pasó aquí?». Maldonado respondió simplemente: «Mi coronel, Dios pasó aquí». Durante las siguientes 3 horas hasta las 2:30 a.m. del 15 de abril, se realizó una investigación preliminar en el mismo templo. Los oficiales de inteligencia interrogaron al pastor Samuel, revisaron los documentos de propiedad del terreno, examinaron las órdenes falsificadas. Uno de los oficiales, el mayor Alberto Guzmán Prado, especialista en análisis de documentos, confirmó: «Estos documentos son falsificaciones de alta calidad. La firma del general Salinas es escaneada y pegada digitalmente. El papel membretado es legítimo, probablemente robado de oficinas administrativas. Esto fue planeado por alguien con acceso a recursos y conocimiento interno de procedimientos militares». La investigación apuntaba directamente al empresario Julio César Mendoza Paredes y a 3 oficiales corruptos en la base que habían aceptado sobornos. Los soldados que se habían convertido esa noche no fueron arrestados ni sancionados. El teniente coronel Fernández, aunque no era cristiano evangélico, reconoció que habían sido víctimas de un engaño sistemático. Sin embargo, sí ordenó la detención inmediata de los 3 oficiales sospechosos de participar en la falsificación. A las 6:00 a.m. del 15 de abril, mientras el sol comenzaba a salir sobre las montañas de Ayacucho, la Policía Nacional del Perú arrestó a Julio César Mendoza Paredes en su hotel de lujo en Lima. Se le acusó de falsificación de documentos públicos, cohecho activo a funcionarios militares y conspiración para despojar ilegalmente de propiedad. La noticia salió en el diario El Comercio de Lima el 16 de abril de 2018 con el titular: «Empresario detenido por falsificar órdenes militares para apropiarse de terreno de iglesia evangélica». Pero el milagro más grande aún estaba por venir. El capitán Rodrigo Maldonado cumplió su palabra. Renunció formalmente al ejército peruano el 20 de abril de 2018, después de 15 años de servicio. Su esposa, María Soledad Maldonado de Rodríguez, y su hijo, Sebastián Maldonado Soledad, el mismo niño que la hermana Claudia había salvado 8 años atrás y que ahora tenía 14 años, también entregaron sus vidas a Cristo. La familia completa fue bautizada el 5 de mayo de 2018 en el río Mantaro, a 40 kilómetros de Ayacucho. Más de 500 personas asistieron a ese bautismo, incluyendo 38 de los 45 soldados que se habían convertido la noche del 14 de abril. Los 45 soldados no fueron sancionados,
pero 12 de ellos decidieron solicitar baja voluntaria del ejército durante los siguientes 6 meses. Querían dedicar sus vidas al ministerio. El sargento Marco Antonio Ruiz, el veterano de operaciones contraterroristas, se inscribió en un seminario bíblico en Huancayo. El cabo Jesús Malqui comenzó a estudiar teología en la Universidad Bíblica Latinoamericana. El sargento Luis Torres, el católico que había sentido el nudo en la garganta, se convirtió en líder de alabanza en la Iglesia Luz del Mundo. Su voz, que antes gritaba órdenes militares, ahora dirigía a cientos de personas en adoración a Dios. Los otros 33 soldados que permanecieron en el ejército se convirtieron en una red subterránea de intercesión dentro de la institución militar. Formaron células de oración en los cuarteles. Comenzaron a evangelizar discretamente a sus compañeros. En 8 meses, más de 80 militares adicionales entregaron sus vidas a Cristo gracias al testimonio de estos 33 hombres. El ejército peruano nunca prohibió estas actividades porque técnicamente no violaban ningún reglamento. Los militares tenían derecho a practicar su fe en tiempo libre. Y lo que había comenzado como un intento de destruir una iglesia se convirtió en un avivamiento dentro de las Fuerzas Armadas. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío. Míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora, sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. Para junio de 2018, 2 meses después del milagro, la Iglesia Evangélica Luz del Mundo había crecido de 180 miembros a 420 miembros. El templo de adobe y calamina ya no era suficiente. La congregación decidió construir un nuevo edificio con capacidad para 600 personas. ¿Y quién creen que lideró el equipo de construcción? El excapitán Rodrigo Maldonado. Él usó sus conocimientos de ingeniería militar para diseñar un templo sólido, con paredes de ladrillo y techo de concreto. Los 12 exsoldados que habían dejado el ejército trabajaron como voluntarios en la construcción. Tardaron 9 meses. El nuevo templo fue inaugurado el 2 de marzo de 2019, con una celebración que duró 3 días. Asistieron más de 1,200 personas de todo Ayacucho y ciudades vecinas. Pero la historia no termina ahí. El capitán Maldonado, ahora simplemente Rodrigo Maldonado el pastor, comenzó un ministerio específico dirigido a militares y policías. Lo llamó Soldados de Cristo. El ministerio se expandió a 7 bases militares en la región de Ayacucho, luego a Lima, luego a Cusco, luego a todo el Perú. Para diciembre de 2020, Soldados de Cristo había plantado 12 iglesias en zonas militares y policiales.
Más de 800 uniformados se habían convertido a Cristo. El testimonio del 14 de abril de 2018 se había convertido en un fuego que no se podía apagar. La hermana Claudia, la enfermera que había reconocido al capitán Maldonado, se convirtió en la coordinadora del Ministerio de Mujeres en la iglesia. Pero algo inesperado sucedió en agosto de 2019. Ella estaba trabajando en el hospital regional cuando ingresó un paciente con paro cardíaco. Era Julio César Mendoza Paredes, el empresario corrupto que había planeado toda la conspiración. Después de ser arrestado en abril de 2018, enfrentó juicio y fue sentenciado a 8 años de prisión por falsificación de documentos y cohecho. Pero en agosto de 2019, mientras cumplía condena en el penal de Huamanga, sufrió un infarto masivo. Lo trasladaron de emergencia al hospital, y la doctora de turno era Claudia. Claudia me contó después lo que sintió en ese momento. Mateo, cuando vi su nombre en la historia clínica, mi primer impulso fue decir que había conflicto de intereses y que otro doctor lo atendiera. Ese hombre había intentado destruir mi iglesia, había puesto en peligro a mi familia, había corrompido soldados. Pero entonces escuché una voz clara en mi espíritu. Yo te salvé a ti cuando eras mi enemiga. ¿No vas a salvar tú a quien fue tu enemigo? Y supe lo que tenía que hacer. Claudia trabajó durante 40 minutos realizando maniobras de reanimación. Julio César Mendoza sobrevivió. Cuando despertó 3 días después en la unidad de cuidados intensivos, lo primero que vio fue el rostro de Claudia inclinado sobre él, revisando sus signos vitales. Él la reconoció. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Usted», susurró con voz débil, «usted es la enfermera de esa iglesia. Yo traté de destruirlos. ¿Por qué me salvó?» Claudia respondió, «Porque Jesús me enseñó a amar a mis enemigos». Julio César Mendoza. Paredes entregó su vida a Cristo el 18 de agosto de 2019, en una cama de hospital. Cumplió 6 años de su sentencia de 8 años y fue liberado en abril de 2024, por buen comportamiento. Hoy, en noviembre de 2024, él trabaja como consejero legal gratuito para iglesias pequeñas en Perú, que enfrentan problemas legales con autoridades corruptas. El hombre que había usado la ley para atacar iglesias, ahora usa la ley para defenderlas. Visitó la Iglesia Luz del Mundo en septiembre de 2024 y pidió perdón públicamente a toda la congregación. Fue uno de los momentos más emotivos que he presenciado. Más de 600 personas le dieron un aplauso de pie. El perdón había cerrado el círculo. Los 3 niños que vieron los ángeles aquella noche del 14 de abril de 2018 crecieron en la fe. Camila Guamán Rojas, la hija del pastor Samuel, ahora tiene 13 años y dirige el ministerio infantil de la iglesia. Ella enseña a niños más pequeños sobre cómo Dios usa a los niños para ver cosas que los adultos no pueden ver. Daniel Caguana Pérez, ahora de 15 años, es líder de jóvenes y siente llamado al ministerio pastoral. Isabel Quispe Mendoza, ahora de 11 años, toca el piano en las alabanzas y tiene un don profético reconocido por los líderes de la iglesia. Los 3 siguen diciendo que a veces, en momentos de adoración intensa, pueden ver ángeles en el templo. Ya no nos sorprende. Hemos aprendido que Dios les ha dado ojos espirituales especiales. Y ahora viene la revelación final, que conecta absolutamente todo. En octubre de 2020, la hermana Juana, la anciana de 71 años que había abrazado al joven soldado Jesús Malqui aquella noche, estaba organizando viejos documentos de la iglesia. Encontró un cuaderno de oración que databa de febrero de 2018, 2 meses antes del milagro. En ese cuaderno, el pastor Samuel había escrito una oración profética que nunca le había contado a nadie. La oración decía textualmente, «Señor, tú sabes que enfrentamos amenazas de cierre.
Tú sabes que hay fuerzas oscuras queriendo destruir esta congregación. Pero te pido algo específico, que cuando vengan a atacarnos, tú los conviertas, que los soldados que vengan con armas se vayan con Biblias, que el enemigo se convierta en hermano, y que esta amenaza se transforme en el testimonio más grande de tu poder que esta región haya visto jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Fecha: 23 de febrero de 2018. El pastor Samuel había orado esa oración 50 días antes de que ocurriera. Él había profetizado que soldados vendrían. Había profetizado que se convertirían. Había profetizado que sería un testimonio regional. Todo se cumplió al pie de la letra. Cuando la hermana Juana le mostró el cuaderno, Samuel lloró. No había olvidado esa oración, pero no había conectado los puntos hasta ese momento. Dios había contestado con exactitud milimétrica. Esa es la clase de Dios que servimos, hermanos. Un Dios que escucha oraciones susurradas en secreto y las contesta con demostraciones públicas de poder. Hoy, en noviembre de 2024, la red de iglesias Soldados de Cristo tiene presencia en 8 países de América Latina: Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Venezuela. Son 47 congregaciones con más de 6.500 miembros, la mayoría exmilitares o policías convertidos. El pastor Rodrigo Maldonado viaja constantemente dando su testimonio. Su hijo Sebastián, ahora de 20 años, estudia medicina y quiere ser misionero médico. La hermana Claudia sigue trabajando en el Hospital Regional de Ayacucho y es conocida como la enfermera que salva enemigos. La Iglesia Luz del Mundo tiene ahora 850 miembros y está planeando plantar 3 iglesias más en zonas rurales de Ayacucho para 2025. Yo, Mateo Jiménez Cordero, el misionero colombiano que llegó a documentar persecución y terminó documentando un milagro, he compartido este testimonio en 14 países. He mostrado el video que grabé esa noche a más de 20,000 personas en conferencias, iglesias y seminarios. Cada vez que lo muestro, hay conversiones. Cada vez que cuento la historia, alguien llora. Porque este no es un testimonio del pasado, es un testimonio vivo. Es la prueba de que el mismo Dios que partió el Mar Rojo, que cerró bocas de leones, que liberó a Pedro de la cárcel, sigue actuando con el mismo poder en el siglo XXI. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Ayacucho, Perú, puede hacerlo en tu vida hoy. Escucha lo que dice Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Si estás pasando por persecución, si enfrentas enemigos poderosos, si hay armas apuntándote literal o figuradamente, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción es un voto de fe de que el Evangelio debe seguir extendiéndose. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tal vez hay un militar o policía en tu familia que necesita escuchar que Dios puede transformar su vida. Compártelo. No te avergüences. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Escribe el nombre de la persona por la que quieres que oremos y qué situación está enfrentando. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Queremos saber cómo Dios está usando estos testimonios en tu vida.
Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de ti y te libren de todo mal. Que ninguna arma forjada contra ti prospere. Que el mismo Dios que envió ángeles a proteger a 180 cristianos en Ayacucho, envíe ángeles a protegerte a ti hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente, y recuerda, Dios nunca abandona a los suyos.